analistas de RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los temas importantes en la agenda nacional. Esta semana, pues el escandalito de Samuel nos hace preguntarnos, ¿todo esto fue un error o una estrategia? Resuelto el entuerto generado por Samuel García en el gobierno de Nuevo León, Movimiento Ciudadano ha retenido la gubernatura de la entidad, pero se ha quedado por el momento sin precandidato presidencial. ¿Quién terminará siendo el candidato de Movimiento Ciudadano? ¿El sainete que ha llevado a Samuel García a quedarse sin candidatura ha sido un error o una estrategia? A pesar de su promesa de no dejar la gubernatura de Nuevo León, Samuel García sucumbió al canto de las sirenas y solicitó licencia para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Sin embargo, en el estira y afloja, el Congreso local designó como interino a Luis Enrique Orozco, haciendo de lado la propuesta del propio Samuel García de dejar como encargado de despacho a su secretario de gobierno, Javier Navarro. Tras varios días de conflicto en donde incluso Nuevo León se convirtió en la única entidad en contar con 2 gobernadores, Orozco Suárez decidió hacerse a un lado y el Congreso aprobó el regreso de García Sepúlveda. En octubre del 2021, Samuel Alejandro García Sepúlveda se convirtió en gobernador de Nuevo León luego de haber dejado en el camino a Clara Luz Flores, candidata de Morena, a Adrián de la Garza de la Alianza PRI-PRD y a Fernando Larrazabal del PAN. El emesista aprovechó la guerra entre Clara Luz Flores y Adrián de la Garza por los videos que ligaban a la primera con la secta sexual NXIVM y al segundo con un despojo de tierras, así como un desfalco de 400 millones de pesos. Samuel García, apoyado por su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, desarrolló una campaña publicitaria basada en la mercadotecnia. El emesista logró una votación de 36% que lo llevó a la gubernatura, misma que pretendió dejar a mitad del camino para buscar la presidencia de la República. ¿Movimiento Ciudadano tenía contemplado quedarse sin precandidato apenas iniciadas las precampañas? Es parte de lo que vamos a analizar enseguida aquí en RR Noticias. Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto para entrar de lleno al tema de esta mañana. Déjenme saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido. Apreciado Ángel, muy buenos días. Un gran saludo a los compañeros de mesa y a todos los que nos escuchan. Aquí va a estar también Víctor Alfonso Cuevas. Mi querido Vic, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y a todo el equipo de RR Noticias. Don Jorge Luis Montes, mi querido Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ángel? Muy buen día, saludos, un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Don Sergio Camacho, qué gustazo recibirle. Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Bueno, vamos entrando, si les parece, en materia. Y bueno, pues ya hemos hablado, ya lo ha puesto Tere ahí en contexto, cómo Samuel llegó justamente a la gubernatura, pues el San Quintín que se ha dado todos estos días en torno a su deseo de ser candidato, pero cuando vio que pues iban a dejarlo descobijado en el gobierno de Nuevo León y además se asume, algunos han dicho que pues iban a descubrirle los guardaditos que había venido haciendo del presupuesto neoleonés para financiar su campaña, dijo pues mejor me regreso. Pareciera en primera instancia que fue un error, pero digamos la premisa de esta mesa es, ¿no fue un movimiento fríamente calculado, Juan Luis Íñiguez? De ninguna manera, mi estimado Ángel, te lo digo con toda pues la mayor de las condiciones de responsabilidad en esta mesa. Para mí es de entrada muy detestable ver a un junior extraviado en la política. Su estilo de vida está definido por lo trivial, lo irresponsable y lo frívolo. Y en su mente distorsionada piensan que renovar la vida pública es una simple cuestión de ponerse unos tenis fosforescentes, pero ignoran que se trasciende solo cuando te es posible cumplir la palabra otorgada y comprometes tus cualidades en la búsqueda de ser útil y no importante. Pero aquí hay 2 cuestiones que son muy destacables. De entrada, la actitud de Luis Donaldo Colosio, que demostró que la congruencia heredada está y existe, al dejar claro que ser amigo no significa ser cómplice. Jamás estuvo de acuerdo en aplaudir la ocurrencia irresponsable de Samuel, y sin duda hay personas valiosas en MC. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, ¿es un error o es estrategia?
Fíjate que es un muy triste fracaso de un alumno que intenta superar al maestro. Samuel García pretendió mandar al diablo las instituciones en el estado de Nuevo León, aspirando a una candidatura presidencial, a pesar inclusive de su propia palabra, y con ello intentando pasar por encima de la Constitución de Nuevo León, pasar por encima del Congreso de Nuevo León, pretendiendo encapricharse y hacer lo que su voluntad le dictaba. Y lo que vimos fue un personaje que pensó que tenía los mismos réditos que tiene Andrés Manuel López Obrador gracias a su popularidad, y que pretendió entonces con esto poder hacer lo que su voluntad quisiera. Y afortunadamente vimos cómo la Constitución está hecha para hacerse valer, para hacerse cumplir, y cómo este tipo de berrinches ya no están teniendo lugar en la política mexicana. Me parece que es un gran avance habernos dado cuenta que precisamente las instituciones no se pueden mandar al diablo nada más porque sí. Y nuevamente vemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ese gran contrapeso que necesitamos y que requerimos seguir manteniendo fuerte para hacerle frente a los caprichos de Samuel, de López Obrador y de cualquiera que pretenda ponerse. Te corto, mi querido Víctor, que ya nos tardamos ahí. Jorge Luis Montes, voy ahora contigo. ¿Fue un error de cálculo, un fracaso, o es parte de la estrategia que tienen ellos planeada? Sí, Ángel, yo creo que finalmente es un error de Samuel García al no hacer las operaciones correspondientes para que pudiera haber una transición adecuada con gente de su mismo equipo en el gobierno de Nuevo León, mientras él se iba de candidato, de precandidato al Movimiento Ciudadano. Y sin duda, pues es un acierto de Xóchitl Gálvez y compañía, quienes estaban claramente amenazados con perder el segundo lugar en la preferencia electoral rumbo al 2024. Es un juego de ajedrez muy rudo, diría yo, porque las transiciones regularmente en un acuerdo político no escrito habían sido respetadas. Cuando en la anterior legislatura, por ejemplo, Sauri queda como presidenta de la Cámara de Diputados, teniendo Morena la mayoría para modificar la ley. Es decir, ahí fue muy ruda esta transición. Sin duda, esta transición que no se dio porque tuvo que regresar Samuel, porque evidentemente tenía cosas o tiene cosas que le pudo haber descubierto el representante del PRI-PAN, y sin duda lo que estamos viendo pues es una lucha entre derechas en México. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Sergio, preguntarte, ¿error o estrategia? Pues de momento parece todo esto un error, Ángel, a pesar de que mucho se le ha reconocido a Dante Delgado como un gran estratega político, que esto no necesariamente refiere a un bien para la política mexicana, pero bueno, se ha estado refiriendo a esto con él, pero creo que sí falla aquí el cálculo, sobre todo porque Samuel García es un fenómeno muy, muy interesante, ¿no? No sé cómo Samuel García y el propio Dante, haciendo equipo, apostaban a que en el Congreso local de Monterrey le iban a salir bien las cosas, cuando el fenómeno Samuel Mariana fue una cosa muy particular, ¿no? O sea, claro. Esto reconociendo de que no tenían ninguna posición en el Congreso ganada en elección, ¿no? Y tenían una minoría muy, muy evidente, ¿no? Entonces, a todas luces parece un error y vamos, coincido con muchas de las palabras de mis compañeros, donde reconocemos lo ridículo del asunto, la frivolidad con la que se trata, y bueno, pues la falta de seriedad y oficio político que se ve hasta el momento. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Más del contexto de la mesa de análisis político esta mañana. Tras el desistimiento de Samuel García, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que no colgarán los tenis. Sostuvo que el partido tendrá candidato a más tardar el 20 de enero. Delgado Ranauro desechó de paso la invitación de la precandidata de Corazón y Fuerza por México, Xóchitl Gálvez, de sumarse a la alianza, a la que ve como un proyecto fracasado. Especialistas ven ahora que el Partido Naranja podría impulsar a Jorge Álvarez Maínez, el ahora excoordinador de campaña de Samuel García, al propio Dante Delgado, y hasta deslizan que no sería raro ver a Mariana Rodríguez asumiendo la posición que ha dejado vacante Samuel García. A pocos días de la precampaña, Movimiento Ciudadano deberá comenzar de cero en la búsqueda de candidato o candidata, después del desaire del ex canciller Marcelo Ebrard y del desistimiento de Samuel García.
¿Quién representará Movimiento Ciudadano en las elecciones del 2024? ¿Gana o pierde Movimiento Ciudadano con la vacante dejada por Samuel García? ¿El error de cálculo de Samuel García podría abrirle la puerta a Mariana Rodríguez a la candidatura? Son preguntas que también pues se quedan ahí en el aire. Por eso decía yo, si no fue a final de cuentas una estrategia, ya conversaban ustedes, señores de la mesa, el hecho de que pues Dante Delgado a final de cuentas pues tiene más vidas que un gato y cae parado aún en circunstancias que luego podrían parecer adversas para su partido. Le quedan todavía varios meses para recomponer las cosas. Él mismo ha adelantado que será en enero del 24 cuando definan quién será su candidato, o puede ser también pues la candidata. Digo, a final de cuentas los estatutos del Partido Naranja establecían esta preinscripción, pero igual pues pueden en última instancia definir que sea Marianita o que pueda ser Jorge Álvarez Maínez o el propio Dante. ¿Qué vemos en el futuro para Movimiento Ciudadano, mi estimado Juan Luis Íñiguez? Bueno, de entrada, para todos aquellos que piensan que Mariana puede ser una aspirante, claramente la ley, la Constitución lo impide, ya que se deben de tener 35 años cumplidos para poder ser presidente o presidenta de México. Entonces, pues la señora Mariana no cumple con esa condición. A mí me agradó mucho la postura de Xóchitl Gálvez, que está dispuesta al diálogo con MC, en un sexenio en el que la verdad se encuentra secuestrada por un caudillo. Urgen estas expresiones de entendimiento y conciliación. Y aquí obviamente lo complicado para MC, pues es que van a dejar prácticamente un mes y días pues sin estar presentes en este espacio que la precampaña de forma legal permite. Entonces obviamente esto no puede tratarse de un simple error. Samuel, con su desbocada inexperiencia, mintió descaradamente al haber dicho que estaba llegando al segundo lugar en 10 días. Y si esto fuera cierto, pues ¿por qué se bajó? Simplemente no está en la boleta porque él no quiso. Se aferró y se obsesionó a la silla. Bien. Preguntarte, Víctor Cuevas, ya ha dicho Juan Luis, ahí hay un impedimento muy fuerte para que sea Mariana en lo inmediato la candidata. La pregunta es, ¿qué va a hacer Dante y qué van a hacer en Movimiento Ciudadano? Porque tienen pues varios meses para recomponer cosas. Efectivamente, mi estimado Ángel, y esa es una pregunta muy interesante que deberían de hacerse en Palacio Nacional. Muy seguramente los estrategas de López Obrador, arrepentidos de esta pifia que le salió con el intentón de empujar a Samuel García para quitarle votos de la clase media a el Frente Amplio por México, pues sin lugar a dudas le salió mal. Y entonces yo creo que aquí, estimado auditorio, ustedes deben de poner mucha atención a lo que diga en su siguiente participación Jorge Luis Montes, porque estoy seguro que el representante de Morena tiene información de primera mano de quién va a ser el que salga al quite en Movimiento Ciudadano, porque simple y sencillamente eso es Movimiento Ciudadano, un esquirol de Morena que nos demostró que pues al final de cuentas no le salieron las cosas bien y que seguramente López Obrador será el que tomará una decisión en base a sus estrategias para ver a quién manda ahí en Movimiento Ciudadano a tratar de quitarles votos de la oposición. Afortunadamente, fuera máscaras, ya nos dimos cuenta de que están hechos, pues bueno, no tendrá mayores efectos en la elección del próximo año. Muchas gracias, mi estimado Víctor. Y preguntarte, Jorge Luis, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar ahí en Movimiento Ciudadano? ¿Cómo crees que reacomoden las cosas? Oye, pues no vamos a revelar evidentemente la estrategia para derrotar a Xóchitl en 2024. No, mire, yo creo que el Frente PRI-PAN-PRD tienen serias contradicciones. Es una falla política muy importante la que se presenta con su representante Xóchitl Gálvez, porque recordemos que se le fueron encima en su momento a Morena y a sus aspirantes y dijeron, de hecho, Alito dijo algo muy peculiar, no vamos a recibir retazos en el frente. Y cuando Marcelo Ebrard tiene este conflicto con Morena, entonces ahora lo llaman a que participe con ellos, lo cual es algo contradictorio y por eso, repito, una falla política. Y lo mismo ocurre con Samuel García y con Movimiento Ciudadano, lo atacan, y cuando ya no es candidato, ahora sí doblan las manos y dicen que venga con ellos.
pues es algo inviable, por supuesto, después de tantos agravios, primero a Morena o a Marcelo Ebrard, si lo queremos ver así, luego a Movimiento Ciudadano y a Samuel García. Y bueno, Dante pues tiene toda la experiencia política, yo creo que podrán resolver bien. Lo mismo pasó, fíjense, con Alfaro de Jalisco, ya es alguien que es inviable, que puede ir con ellos, porque evidentemente también lo maltrataron tanto. Esas son las fallas políticas que yo miro. Gracias, Jorge Luis. Bueno, Sergio Camacho, ¿cómo va a recomponerse Movimiento Ciudadano en los meses que le quedan antes de decidir? Pues va a ser muy complicado. Dentro de los errores que hablábamos en el bloque anterior, bueno, pues Dante Delgado ahí sí no midió el cálculo, no le salió, parece que evidentemente no le salieron las cuentas del Congreso, lo cual era evidente. Y ahora, ¿quién va a querer tomar esta candidatura, no? Dado que Movimiento Ciudadano en su momento emerge como una alternativa ciudadana, como su nombre lo dice, con cierta seriedad, con algunos personajes que de la vida pública que realmente tienen un reconocimiento, pero cuando Dante hace esta apuesta a la mancuerna Samuel Mariana, donde, insisto, priva la frivolidad y sobre todo el qué piensa Dante Delgado y Movimiento Ciudadano del pensamiento crítico del electorado cuando piensa que puede imponer para obtener cierto resultado, porque realmente no era el triunfo, y apostarle pues también de alguna manera a ser esquirol en esta elección para Morena. ¿Quién va a querer tomar dentro de estos perfiles serios que aún conserva Movimiento Ciudadano, entrarle al quite a este asunto? Parece muy, muy complicado, y a ver con qué idea sale de la chistera Dante de esto. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Vamos a la siguiente pregunta. Déjenme hacer una pregunta, pues inocente. A veces yo peco de inocente, queridos amigos de la mesa. ¿Por qué el presidente de la República ha defendido tanto a Samuelito, mi querido Juan Luis? Bueno, pues obviamente ahí, porque como dirían los antiguos, ya lleva rato que se nota que se andan pasando el chicle, pero lamentablemente Samuel dice representar o haber representado lo nuevo de la política, pero no se puede operar lo nuevo con prácticas mañosas de algunos viejos. Yo creo que por eso se entiende muy bien con el presidente, porque se dedicó muchos días a hostigar, a intimidar, a perseguir y a violar las leyes estatales de Nuevo León. Es muy, muy lamentable que evidentemente haya quedado expuesta esta condición de MC como un partidito más con los que juega y se divierte el presidente. Pero obviamente hay gente muy rescatable y muy respetable en Movimiento Ciudadano, y para todos ellos, los serios, los respetables, pues tienen una gran oportunidad de asumir un papel distinto en este proceso. Muchos no están de acuerdo en pasar a la historia dividiendo al electorado y perjudicar a la oposición. A muchos de MC les duele la realidad que lastima México y no quieren ser parte de ese contubernio. Gracias, mi estimado Juan Luis. A ver, Víctor Cuevas, ¿por qué anda defendiendo el titular del Ejecutivo a Samuelito? Pues fíjate, mi estimado Ángel, que ahí se ve muy evidente que Samuel García era un títere de López Obrador y que era ese juguetito nuevo que precisamente estaba atendiendo y cuidando con bastante apego, con el objetivo único y exclusivo de quitarle votos al Frente Amplio por México. Me parece que la actitud de López Obrador lo fue desnudando poco a poco en estas intentonas de poner a Samuel García al frente de la candidatura de Movimiento Ciudadano. Y por otro lado, pues como lo mencioné desde mi primera intervención, Samuel García pretendiendo ser el alumno que superara a su maestro López Obrador, sin lugar a dudas le debe haber ganado bastantes afectos, porque tiene un modo de conducirse muy particular. Los dos son autoritarios, totalitarios, y los dos, pues al final, se dedican a esto, a mandar al diablo a las instituciones y a pretender encapricharse y emberruncharse, y en esa misma dinámica hacer lo que se les dé su santa voluntad. Pero afortunadamente hay garantes de la Constitución en nuestro país, y a Samuel no le salió la jugada. Samuel no es López Obrador, aunque así lo hubiese querido. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Oye, Jorge Luis, ¿por qué el presidente defendió tanto estos días a Samuelito? Pues no lo veo del todo así, Ángel. A mí me parece que lo que hace el presidente López Obrador es evidenciar lo que sucede en el Estado, dar su punto de vista como lo que es como presidente de la República. Cuando Xóchitl dijo que ya no quería que hablara con ella, pues
y lo denunció, pues dejó de hablar de ella y se cayó Xóchitl Gálvez, ¿no? Si no, yo creo que hubiera seguido hablando de él, hubiera seguido ayudando de alguna manera indirecta. Ahora, lo que hace el presidente me parece, y repito, es evidenciar, poner a la luz lo que sucede en el estado de Nuevo León y lo que hacía, y yo creo que no es verse como un ataque, sino solamente evidenciarlo. Por ejemplo, la supuesta petición de los 2.500 millones de pesos que pedían los representantes del PRIAN en el estado de Nuevo León para el siguiente año, eliminar carpetas penales, desistirse de ellas, que no pagaran impuestos durante 5 años, me parece, son cosas pues que además las ponen por escrito y que son escandalosas. Yo creo que es lo único que hace el presidente, evidenciar, retomar lo que se dice en el estado de Nuevo León en su carácter de presidente de la República. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Oye, Sergio Camacho, yo sí sigo pensando que el presidente le echó porras ahí a Samuelito. ¿Por qué crees que pasó esto? Pues claro que era muy evidente, Ángel, que al presidente le funcionaba que Samuel García estuviera en la boleta, ¿no? Que Movimiento Ciudadano hubiera puesto a Samuel García ahí, y que desafortunadamente para la política mexicana Movimiento Ciudadano corriese o está corriendo el riesgo de convertirse en otro de esos partidos satélites, como el Partido Verde Ecologista, como el Partido del Trabajo y otros que, bueno, pues se han vuelto rémoras de los partidos que realmente son competitivos en el país y que buscan espacios de agrado y de dónde ajustarse para seguir manteniendo los puntos que necesitan para su supervivencia política y para que seguir viviendo desafortunadamente del erario público. Entonces, bueno, pues aparentemente ahorita este movimiento no le sale adelante y vamos, deja en evidencia esa desafortunada intención. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Pues ya dieron las 8, llega el momento de la ronda de conclusiones, 30 segundos para cada uno de ustedes. Juan Luis Iñiguez, adelante. Mucho se habló que el voto de los jóvenes podría estar en peligro para Xóchitl Gálvez, pero yo quiero decirles que esto no es así. De verdad, los jóvenes son una oportunidad de construir el futuro del país con otro tipo de posturas y con otro tipo de ánimo. Ojalá que se den cuenta que mucho tiempo los adultos han querido tener su control y su apoyo, se les ignora, pero ahora en tiempo electoral pues obviamente se les busca. Ojalá que se den cuenta que no pueden ser pues comprados con prebendas o apoyos simulados que se conviertan en condiciones. Uh-huh. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, 30 segundos, comentario final. Pues lo que vimos aquí fue una comedia griega, donde esta locura que vivimos en los últimos días no es otra cosa más que la antesala de la tragedia, la antesala de la derrota que va a sufrir estrepitosamente Morena, porque vemos que no le están saliendo las cosas y además nos damos cuenta de lo nerviosos que están por el crecimiento que ha tenido Xóchitl Gálvez frente a las pésimas y malas decisiones de López Obrador y su gobierno en la presidencia de la República. Vemos cómo el alumno no pudo superar al maestro y que en México las instituciones se tienen que acatar. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Jorge Luis Montes, cuéntame, 30 segundos, comentario final. Claro que sí, Ángel. Bueno, finalmente se está quedando una campaña entre el Frente Amplio y la doctora Sheinbaum. Por el lado de Xóchitl se queda con el camino libre por lo pronto. Samuel García ya no le restará votos. Sin embargo, Claudia Sheinbaum sigue con ventaja. No afecta finalmente a Morena estos movimientos y seguiremos viendo que Claudia Sheinbaum seguirá creciendo y seguirá con esta gran ventaja sobre Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, mi querido Jorge. Don Sergio Camacho, usted cerrará la mesa esta mañana. Don Ángel, pues veremos con qué estrategia sale Movimiento Ciudadano de este entuerto, qué va a generar Dante Delgado, que si bien había estado desarrollando un proyecto que parecía serio hasta la irrupción de esta política frívola que parece que nos mandaban desde Nuevo León, bueno, pues veremos con qué resulta de cara, porque
incluso cuando esta elección parecía que las cosas estaban muy complicadas, quería perfilarse como una opción seria para el 2030. Ya veremos y ojalá y esto ayude a que la clase política y sobre todo el electorado formemos un mejor pensamiento crítico para poder también desde nuestra trinchera abonar a una mejor política mexicana. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro por la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana y darnos sus puntos de vista sobre lo que harán los naranjas en las semanas y meses por venir. Los despido esta mañana y desde ahora les deseo la semana que entra que estén muy bien. Va a estar con ustedes Tere Garay. Yo dentro de 8 días no les voy a acompañar, pero la mesa va a estar de todos modos impecable. Desde ahora les mando un abrazo. Juan Luis Íñiguez, un abrazote. Un gran abrazo, estimado Ángel, a todo el equipo de R Noticias y a todos los que nos escuchan en esta mañana. Don Víctor Cuevas, un abrazote también. Mi estimado Ángel, pues que tengas unas excelentes vacaciones, seguro te vas a Mealco a disfrutarlas. Nomás voy de pisa y corre porque la semana que entra es el cumpleaños, entonces voy a pedir el día porque pues, nos vamos a ir a cortar el pastelito, pero aquí va a estar Tere en lugar de un servidor. Don Jorge Luis Montes, le mando un abrazote. Felicidades anticipadas, Ángel, y un saludo a Jimena, Tere, a todo el equipo de RR Noticias y a los compañeros de la mesa. Un abrazote, don Sergio Camacho, qué gusto saludarlo esta mañana. Don Ángel, también un abrazote, me sumo a la felicitación anticipada de Jorge. Te vamos a extrañar la semana que entra, pero igual trabajamos con todo el equipo de RR Noticias, a quien también les enviamos un abrazo, así como a todo tu amplio auditorio. Me late chocolate. Les mando un gran abrazo a los cuatro, mucho éxito en este miércoles. Y bueno, pues nos seguimos escuchando. Amigas y amigos, son las 8 de la mañana con 4. Vamos a hacer una pausa, regreso enseguida contigo. RR Noticias.